Hermanos, ¿cuántos contra ti tienes? Dios me ha dado a conocer que se vienen tiempos difíciles. No vamos a dar fecha específica porque conocemos que la persecución hacia la iglesia siempre ha existido, pero lastimosamente la vamos a ver mucho más. Pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En este momento me dirijo a la iglesia del Señor y también a las iglesias locales. El Señor les quiere advertir que sí o sí vamos a entrar en un periodo donde el cuerpo de Cristo va a ser perseguido. Somos conscientes que hay ministerios que Dios, el mismo Dios, fue quien constituyó. Y hay justos, son dos tipos de creyentes y los dos son diferentes. ¿Qué es lo que caracteriza o los caracteriza? La santidad. Ojo con esto, la santidad. Tenemos en la escritura a Job y a Lot, que eran justos, pero Dios no se manifestaba en ellos con dones, sino que lo hacía por medio de Moisés y los profetas, ¿verdad? Hermanos, Dios se manifiesta en un niño, en aquel persona, solo si Él quiere, y sobre todo en los apóstoles o profetas, o los que Él ha constituido. Dios respalda a quien Él llama. Ojo con esto, Dios respalda a quien Él llama. Pero hoy en día vemos personas que se autoproclaman sin tener conocimiento o consentimiento de que Dios los llamó. La unción podemos decir que es el mismo Dios, porque si Él quiere, te da unción. Él es aceite, el Espíritu Santo. Ojo con esto, Espíritu Santo. La misma palabra o el mismo nombre nos indica que debe estar en santidad la persona para que el aceite fluya. Él está, o Dios está con cada creyente. Claro, cada creyente que le reconoce, porque no todos, lastimosamente, no todos son creyentes y le reconocen. No todos son hijos de Dios, son creación, hermano, son hijos. Pero también no a todos se les va a manifestar. Se reconoce a una persona que tiene un ministerio de dos formas y es por el Espíritu Santo. Vamos a ver su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo mismo ocurre cuando tú ves a una persona, pero si tienes el suficiente conocimiento o estás lleno del Espíritu Santo, en espíritu en verdad, vas a decir, ese es hijo de Dios. Amén. Hermanos, casi te voy a contar algo. Dice la Escritura que conviene que testifique lo que el Dios Altísimo hace con nosotros, ¿verdad? Casi no veo prédicas en redes sociales, pero voy a poner 2 videos de una persona. Y te comento porque es Dios quien me pone el sentir de hacerlo. Y es el mismo Dios que me indica a mí que ese varón tiene un ministerio superior al de ser pastor. Porque ese varón hace milagros, porque echa fuera demonios. Quiere decir que el Espíritu es quien demuestra que ese varón es de Dios. Porque de lo contrario, no haría tales cosas. No haría tales cosas. Y la otra forma de reconocer es por medio de la palabra. Se debe de leer, pero demasiado la Escritura. Demasiado. Meditar de día y de noche, orar sin cesar, para poder reconocer quiénes son los falsos y quiénes son los verdaderos. Y sobre todo en este tiempo. Pero resulta que hoy vemos en las redes y salen con unas cosas lo que primero le llega a su mente. Hombre, y son personas que se creen justos y que atacan a los que Dios ha escogido porque creen tener la verdad. A ese tipo de personas se le conocen como fariseos. ¿Por qué? Porque inclusive saben un poco de la Escritura. Y estos dicen tener conocimiento de ella. Vuelvo y lo comento. A ese tipo de personas, hermano, evita. Tienen supuestamente mucho conocimiento, supuestamente.
pero resulta que no tienen intimidad con Dios. Hombre, no meditan de día y de noche. Y si acaso, si entran al aposento 5 minutos y salen, jamás les ve uno decir conforme a las Sagradas Escrituras, sino que lo hacen conforme a su propia concupiscencia. Hermanos, su mente y su corazón están en el conocimiento, pero no tienen una relación con Dios. Vuelvo y lo comento. Oran 5 minutos, y si eso es mucho. A esto se le conocen como fariseos. Su corazón está lejos de Dios. No tienen intimidad. Entonces, a continuación, voy a poner los 2 videos de un verdadero hijo de Dios. Pero a este varón lo atacan de una manera, eso es impresionante, por hablar la verdad de Dios, por hacer verdaderos milagros, por darle la gloria y la honra a Dios. Y los que lo atacan es porque no son capaces de que Dios se manifieste en ellos. Hombre, están buscando el poder de otra manera, atacando, menosprecian a los demás. Hombre, por desconocimiento de la Escritura y por aprender un evangelio que va de generación en generación como los romanos. Ojo, como los romanos, para que tengan una idea, pero sin tener intimidad con Dios, tergiversan lo que es las Sagradas Escrituras. Miremos los videos. Cuando no hay una atmósfera correcta, la unción del Espíritu Santo no va a fluir. Y yo he aprendido esto en estos últimos días. Si la atmósfera, si la expectativa, si no hay hambre de lo que yo porto, yo no voy a perder mi tiempo. Yo descubrí que donde Dios es creído y el enviado por Dios es creído, el poder de Dios es ilimitado. La confesión de duda crea una atmósfera estéril, pero cuando comienza a creer por fe, ¿qué dijo la mujer de flujo de sangre? Si lo toco me sano, si lo toco me sano, si lo toco me voy a sanar, si lo toco me voy a sanar. Lo tocó y se sanó. Cambia esa mentalidad. Me van a deportar, me van a deportar, me van a deportar. Tú te vas a acostar en tu casa y cuando despiertas vas a despertar ya en tu país. ¿Qué pasó? De noche te deportó el diablo. Tanto que hablaste de deportación que te deportaron, pero tú dices: Dios me trajo, Dios me lleva cuando Él quiera. Fe, fe, fe. A ti se te olvida que todo lo que Dios creó, lo creó hablando. No entendió. Todo lo que tú ves, Dios lo creó hablando. Así que cambia ese lenguaje. Cuando la unción no ve tu llamado, la unción se convierte en tu enemigo. Si la unción te encuentra fuera de tu llamado, te mata. La unción dice: mientras esté en tu llamado, yo estoy sobre ti. Si te sales, te mueres. No quieras ser pastor si Dios no te llamó. No quieras ser evangelista si Dios no te ha llamado. Tú puedes evangelizar y predicar y ganar almas, pero hay 5 ministerios principales constituidos por Dios. El hecho de que tú prediques en la calle no te ha posicionado como evangelista, porque sobre el evangelista operan dones de poder. Por eso los evangelistas donde predican hay sanidad, hay milagros, los demonios le respetan la palabra y hay salvación en cantidad. Pero con el profeta hay dones de discernimiento, de revelación y de ciencia. Y lo que a ti se te hace difícil ver, ellos lo ven hasta comiéndose unos tacos, porque fueron constituidos por el Espíritu Santo. El Padre es el del propósito, el de los planes. El Hijo es el que constituye. Entonces aparece en escena el Espíritu Santo y dice: evangelista, toma dones de poder, toma unción para que eche fuera a los demonios, toma don de sanidades, alaba a los que viven. La Trinidad es perfecta. Yo siento que hay alguien que se le va a despertar para lo que Dios lo ha constituido desde antes de la fundación de los tiempos. Hermano, solo los que caminen en espíritu y en verdad, quiere decir en santidad, son capaces de reconocer el poder de Dios. Por eso para algunos es locura, pero para otros es poder. ¿Sabes algo? Te voy a colocar un ejemplo. ¿Por qué cuando Moisés estaba guiando a Israel, solo 2 personas entraron a la tierra prometida? Solo 2. ¿Sabe por qué ingresaron solo 2? Porque estos 2 varones podían discernir la voz de Dios y veían a Dios en todo lado. Dice la Escritura que la voz de Dios o el discernimiento está la madurez espiritual,
es por el uso de los 5 sentidos. Así es como se discierne la voz de Dios. Claro está que todo debe estar basado en las Sagradas Escrituras. Entonces, esto es un mensaje de Dios para la iglesia. Dios les dice así: iglesia de Dios, viene persecución. Estad firme, que el que contra ti conspire, delante de ti caerá. Estén quietos y eviten, apártense. Dios nos inculca demasiado en la Escritura el evitar a aquellas personas, no confrontarlos, porque escrito está que estas personas que atacan a los que Dios envía ya tienen lugar en el lago de fuego. Hombre, y si no se arrepienten, mucho más, porque ellos dicen creer tener la verdad. Tienen lugar en el lago de fuego. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. En ese día, dice, o le dirán al Señor, es que nosotros teníamos una mega iglesia. Pero Dios les va a decir, no les conozco. Conocer viene del hebreo intimidad. No tuvieron intimidad, mucho conocimiento, pero sin nada de intimidad. Ojo con el trabajo en exceso y descuidar la relación con Dios. Porque estos que se comportan atacando a los demás, y la iglesia hoy en día, o muchos que dicen ser justos hoy en día, se comportan de esa manera, atacando los unos a los otros. Se atacan los unos a los otros. Y esos son fariseos. Sobre todo atacan a los que Dios constituye. Estos no ingresarán al reino de Dios. Esteban, ¿y dónde dice eso? Vamos a ver las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia es necesario que investiguemos qué es justicia, ¿cierto? O también vamos a decirlo de otra forma. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Que si usted es igual o menor a un fariseo. ¿Y cómo eran los fariseos? Perseguían a los profetas, perseguían lo genuino de Dios, ¿cierto? Los mataban, adornaban sus sepulcros, pero perseguían a los que estaban vivos. Dice la Escritura, no entraréis en el reino de los cielos, y mucho menos si no se arrepienten, no entraréis al reino de los cielos. Dios está llamando la atención de las iglesias locales, de hoy en día, también a la iglesia del Señor, a los que creen en el Señor Jesucristo. Dice el Señor, tengo contra ti que han dejado ingresar el espíritu de Jezabel. Hay una pregunta, ¿crees que ese espíritu solo es en la Biblia? ¿Crees que ese espíritu solo es de esos tiempos? Está escrito que si atacas lo profético, si atacas a los que Dios constituye, te estás dejando manipular de Satanás. Ay, Esteban, es que un creyente no puede ser poseído. Hermano, si Judas, que era un apóstol, el que estaba con el maestro, dice la Escritura que Jesús le dijo, ¿por qué dejaste ingresar a Satanás? Ahora mucho más, por favor, en estos tiempos, que solo se ora 5 minutos. Tranquilamente, una persona que dice ser justo se puede dejar manipular. Y puede dejar ingresar al adversario. Recuerden que Satanás significa adversario. Las iglesias de Apocalipsis, o en el libro de Apocalipsis, está plasmado esto. Tengo contra ti que has dejado ingresar el espíritu de Jezabel. Hermano, Dios en su infinita sabiduría sabe y dejó escrito a 7 iglesias. Me perdonan, pero los síntomas de esas 7 iglesias que están en Apocalipsis son los síntomas de las iglesias de hoy en día. Son los mismos. En su infinita sabiduría Dios sabía que hasta su regreso todas las iglesias podían padecer dichos síntomas. Y ojo con lo que estoy comentando. Esto es para los que dicen que un creyente no puede ser poseído o manipulado. Quiero que vaya de corazón a las Sagradas Escrituras y le pregunte a Judas. Iglesia del Señor, Dios nos va a cuidar, pero es necesario que tengan intimidad constante
que lean de día y de noche, que aprendan a discernir la voz de Dios. Es por eso que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, la mujer y el dragón, la mujer son todos los que creen en el Señor Jesucristo, dice dos veces, que los va a sustentar. Si los va a sustentar es porque la iglesia va a estar acá. ¿Y por qué dice dos veces el mismo periodo de 3 años y medio? Porque el profeta Daniel en el mismo capítulo, en la semana 70, dice tribulación y gran tribulación. Esos son los dos periodos de Apocalipsis. La iglesia va a ser sustentada y por eso y por ende va a ser perseguida en estos últimos tiempos. Ojo con lo que estamos comentando y ojo con lo que estamos leyendo. Hay que aprender a discernir la voz de Dios. He de allí el lema de Apocalipsis: el que tenga oídos que oiga. Literal, debe de escuchar para ser sustentado la voz de Dios, para que Dios lo proteja de lo porvenir. Porque no solo a los profetas Dios les habla, no solo a los evangelistas Dios les puede hablar. Dice la escritura, los que son ovejas escuchan la voz de Dios, y eso es literal, eso es literal. Si de casualidad usted se pregunta, ¿cómo es eso posible? Hermanos, aquí les dejo mi página web, esguti.com, donde está mi número para que, si con el mayor de los gustos, me puedan escribir y aprendamos juntos y volvámonos hacedores de la escritura. La ponemos en práctica y vivimos lo que está escrito. Pero es necesario obediencia. Obediencia quiero más que sacrificio. Y santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual hay que pagar un precio. Es necesario que paguemos el precio aquí para poder estar allá. Pero es imposible no querer pagar acá y querer estar allá. Mis hermanos, que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con cada uno de vosotros. Recuerden esto, recuerden que es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que creen. Dios les bendiga.